Ser podcast. Puede sonar a futuro, pero afortunadamente es cada vez más el presente, incluso el pasado. Hablamos de la primera cirugía robótica que se realizó en nuestro país hace ahora 20 años. Crónica 24/7. Cuando a los pioneros, en principio nos veían como unos locos. a los primeros en utilizar esta tecnología para operar, como Alberto Breda, el jefe de la unidad de urología oncológica de la Fundación Puigverd en Barcelona, les llamaban locos o interesados. Porque decían que este tipo de técnica era una técnica muy costosa, que no beneficiaba a los pacientes si no viene al cirujano para hacerse famoso. Desde el 2005 hasta ahora, más de 100.000 pacientes en España han sido intervenidos con cirugía robótica. Eva Aguado. En Crónica 24/7 nos hemos colado en un curso avanzado de esta cirugía, de cirugía robótica, en el Hospital San Carlos de Madrid, y te contamos cómo funciona el sistema. A los mandos, una cirujana o un cirujano. Ante ellos, una consola. Se llama consola quirúrgica y es donde tú tienes los mandos que van a accionarse sobre el carro de paciente. El que nos explica las tres partes de este sistema robótico es Jesús García, el director de marketing y comunicación de AVEX, que es la empresa que comercializa algunos de estos robots quirúrgicos, los Da Vinci. Una consola, unos brazos que son la extensión de los cirujanos. Es el que lleva una serie de brazos mecánicos que son lo que van a trasladar tus movimientos de la consola en los movimientos que se van a realizar dentro del paciente a través de los brazos. Episodio 184. Y por supuesto, una pantalla. El tercer elemento es lo que se llama torre de visión, por la cual el cirujano y el equipo quirúrgico puede ir siguiendo la cirugía que se está realizando en ese momento. Es una tecnología que cada vez se utiliza más. En el 2024 se ha empleado un 35% más que un año antes, porque son todo ventajas, reduce el riesgo de infección, es menos invasiva, disminuye el sangrado, el dolor posoperatorio, el tiempo de estancia en el hospital. Incluso es menos estresante para los sanitarios. Y todavía es caro, es verdad. Pero como avanza Alberto Parajó, presidente de la Asociación Española de Coloproctología, terminará abaratándose, como lo hacen siempre las nuevas tecnologías. ¿Os acordáis de lo caros que eran los viejos móviles? En 1983, un teléfono móvil costaba unos 4.000 euros, la duración de la batería llegaría a los 30 minutos y se parecía más a un ladrillo. En aquella época sería difícil imaginar lo que hacemos hoy con un móvil y yo creo que hoy no podemos imaginar lo que pasará con el robot. Tenemos que subirnos a este carro y nuestros pacientes y nuestra sociedad lo necesitan. La cirugía robótica ya no es ciencia ficción. Por María Ibáñez. Llegamos al espacio de innovación sanitaria del Hospital San Carlos, en Madrid. Allí nos recibe Jesús García, director de comunicación de AVEX, la compañía que comercializa en nuestro país el sistema quirúrgico Da Vinci. Hoy se están formando 4 cirujanos que vienen de diferentes partes de España y un poco el objetivo de este curso es lo que consideramos un curso avanzado de cirugía hepática, es decir, de cirugía de hígado. Para que se hagan una idea, estamos ante una mesa de operaciones. En ella hay un cadáver. No estamos ante una cirugía real. Sobre ese cuerpo caen 4 brazos mecánicos del sistema Da Vinci. Son blancos, articulados y de gran tamaño. Son los que están trabajando sobre ese cuerpo, pero no lo hacen solos. No son autónomos ni van por libre. En la cirugía robótica, quien dirige y toma decisiones en la operación siempre es el cirujano, que es quien mueve esos brazos. Tú aquí eliges la anatomía de dónde vas a operar. Lo hace desde una consola con mandos y pedales. Hay 2, una a cada lado de la mesa de operaciones. Has visto que también había una persona aquí sentada. Lo que se hacen son parejas, uno de consola y otro asistente.
Justo enfrente de la mesa quirúrgica están los otros 2 cirujanos alumnos. Vamos a acabar una parte de la cirugía. Y el director del curso, el doctor Javier Briceño. Esta es cirugía que está haciendo esta compañera, que es una apendectomía izquierda, ¿no? Una cirugía en la que quitan la parte izquierda del hígado. Los 3 miran en todo momento la pantalla que está en la pared de enfrente. Reproduce la imagen del hígado que tiene la cirujana en su consola. Vemos exactamente lo mismo que ella, pero en 2D. La cirujana que maneja los brazos del Da Vinci lo ve todo en 3 dimensiones. Es la sensación como si tú estuvieras dentro de la cavidad abdominal, del abdomen del paciente. Es esa misma sensación es la que va a tener el cirujano cuando se sienta en la consola. Por lo cual, la visión que él tiene de todos los tejidos está primero amplificada por 10, por lo cual ves las estructuras mucho mejores, las ves en un 3D natural en el que no necesitas gafas de 3D. La consola en sí, para entendernos, es como la cabina de mando de un avión. El cirujano se sienta y manipula unos mandos y pedales que mueven los brazos mecánicos. Esos brazos hacen todo, diseccionan tejidos y suturan. Cuando ese movimiento se traslada a los brazos, se traslada con un filtrado de temblores. Todos los movimientos que se van a realizar con las pinzas y con los instrumentos dentro del paciente van a ser sin ningún tipo de temblor. La consola tiene unos oculares. El cirujano se posa sobre ellos. Recordamos que está sentado y ve a través de ellos la zona que está operando como si estuviera sobre un microscopio. Esa imagen se consigue gracias al endoscopio, que es la cámara con la que tú vas a visualizar dentro de la cavidad abdominal. Entonces nosotros siempre vamos a tener en uno de los brazos la cámara. Y esta visión inmersiva es una de las ventajas de la cirugía robótica. Una técnica quirúrgica de precisión milimétrica mínimamente invasiva que garantiza la rápida recuperación del paciente y la caída libre del riesgo de complicaciones. Se reducen en torno a un 80% con respecto a la cirugía abierta, según algunos estudios internacionales. De las grandes ventajas que tiene el robot es la ergonomía para los cirujanos, porque como tú estás operando sentado en una posición muy natural, la posición del cuello a tu altura no te provoca ningún tipo de estrés físico. Y no solo tiene ventajas para quienes se someten a una operación, como explica el doctor Briceño. Haces cirugía de 9 horas y te levantas pues tan tranquilo. Un agotamiento mental un poco por la cantidad de horas y la concentración, pero en sí físicamente ni te duele el hombro ni te duele absolutamente nada. A veces al principio un poco difícil superar psicológicamente el estar separado del paciente. Quizás. Cabe destacar que el cirujano está a unos 2 o 3 metros del paciente. No lo toca. Es arriba, Natalia. Lo tienes arriba. Ahí justo por ahí encima está el techo. El resto del equipo de la operación puede controlar todo el proceso desde la torre de visión. Y si se estropea un robot, tenemos un servicio tanto en remoto como físico. Los fallos incluso se pueden predecir. Con la lectura de algoritmos que transmite el robot, nosotros tenemos una serie de ingenieros que están detrás leyendo esos algoritmos y pueden llegar a predecir si un brazo va a fallar. Entonces, antes de que el brazo realmente falle, ellos hablan con el hospital y les dicen, esperar, no sigáis haciendo más cirugías, mañana se presenta un técnico y os cambia el brazo que va a fallar. El doctor Briceño destaca que gracias a toda la información que el Da Vinci emite en cada uno de sus movimientos, se consigue una amplia base de datos sobre las intervenciones quirúrgicas. Tus manos no tienen capacidad de generar información nada más que en tu cerebro, pero el robot sí que tiene conexiones de información. Todo movimiento que tú haces, todo lo que tú tocas, la textura de los tejidos, cómo se hace la disección de una estructura, todo eso es información. Si tú sabes que esta vena, que es muy importante, va 1 milímetro más para acá o más para acá, en definitiva seguridad para el paciente. Hace el testeo de movimientos de que no golpea contra nada, lo vuelve para adentro, se guarda. Hola María. Hablamos con el doctor Alberto Breda. Tiene más de 20 años de experiencia en cirugía robótica. Disminuye las complicaciones, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye el sangrado, el dolor postoperatorio. Y por tanto esto se refleja en una recuperación mucho más rápida
de nuestros pacientes. Es jefe de la unidad de urología oncológica de la Fundación Puigvert, en Barcelona. Para darle una idea, ayer operé a 3 prostatectomías radicales robóticas y hoy se están yendo a casa. Se refiere a la extirpación de la próstata. Además, el doctor Breda fue el primero en realizar un trasplante renal robótico en España. Una forma totalmente mínimamente invasiva con 3 agujeritos y los pacientes que se trasplantan ya y en 2 días están perfectos. Y hace menos de un año extirpó un tumor de riñón a un paciente a 9.000 kilómetros de distancia. Él estando en Burdeos. Y el paciente estaba en una mesa quirúrgica en Pekín, China, donde estaban los brazos robóticos que iban conectados a la consola vía internet, con una línea directa, exclusiva y directa para esta cirugía vía 5G. Es otra pata más de la cirugía robótica, que se puede hacer en remoto, incluso desde otro continente, y que el doctor Breda sitúa como una vía para llegar a las zonas menos accesibles. No hace falta pensar en zonas de tercer mundo, sino en partes remotas también de España. Me refiero, por ejemplo, a la zona de montaña de los Pirineos o a zonas de campo que están lejas de los hospitales terciarios. Facilitaría muchísimo todo lo que es el desarrollo de la medicina moderna en zonas rurales. Estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Santiago Gómez es paciente de cáncer de próstata. Solamente un par de días en el hospital. La sonda vesical la tienes menos tiempo que con otro tipo de cirugías. 5, 6, 7 días ya la puedes quitar. Cuenta su experiencia con el Da Vinci. Minimizan los efectos secundarios cronificados que padecemos después del abordaje. Te he hablado de la incontinencia urinaria, que es el primero que vamos a ver nada más terminar la intervención. Pero tenemos disfunción eréctil, tenemos estenosis de uretra, tenemos acortamiento del pene. Santiago también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Explica que cada vez son más los pacientes que se interesan por esta tecnología. Esa es la mayoría de las peticiones que tenemos entre todos los que son diagnosticados de cáncer y que se les presenta un abordaje con cirugía. Ellos prefieren, en su inmensa mayoría, que sea con cirugía robótica. Y a su vez, cuando tenemos oportunidad, reclamar a las autoridades sanitarias que no haya inequidad y que cualquiera de los pacientes de cáncer de próstata en cualquier punto de la geografía nacional pueda llevar a cabo el abordaje de su cirugía con la última tecnología. La primera cirugía robótica en España fue hace 20 años, en Barcelona, en la Fundación Puigvert. Se trató de una intervención oncológica de próstata y se hizo con un Da Vinci de solo 3 brazos. 2 décadas después... El problema con su incorporación en España es que ha sido desigual, dependiente de presupuestos regionales y decisiones locales. Para los pacientes nos preocupa esta cuestión. Actualmente en España contamos con 179 robots quirúrgicos, pero solo el 40% se encuentran en la sanidad pública. Esta técnica, bien empleada, puede ser una palanca de eficiencia, porque la menor ocupación hospitalaria, la reducción de las complicaciones y los costes asociados, transfusiones, reintervenciones y resultados clínicos favorables van a compensar. Les proponemos diseñar un plan nacional de cirugía robótica con unos objetivos, indicadores y criterios comunes. Incluir la cirugía robótica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para asegurar una cobertura homogénea. Es seguro que a medida que este desarrollo sea mayor, más compañías, más fabricantes participen en este mercado, la innovación se acelerará y los costes seguro se ajustarán. Son los doctores María Rodríguez y Alberto Parajó, representantes de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y de la Asociación Española de Coloproctología, en unas jornadas que se celebraron recientemente en el Senado y que reunieron a un centenar de profesionales, representantes de sociedades científicas, de pacientes y a responsables políticos. Un llamamiento a la acción imperativo. El principal compromiso que se adquirió fue el de trabajar por incluir la cirugía robótica en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud para evitar desequilibrios entre autonomías. Hay algunas, como puede ser el caso de Cataluña, que han incorporado más de 25 sistemas robóticos, han liderado de alguna forma la incorporación de la cirugía robótica. La mayoría de las comunidades, sus grandes hospitales,
al menos tienen por lo menos un sistema robótico. Lo que sí es verdad es que un solo sistema robótico en un hospital muy grande, en un hospital universitario, académico, no es suficiente para todo el potencial que pueden llegar a tener. Hasta el momento esta tecnología solo tiene una penetración de entre un 3 y un 4% de las operaciones en las que se podría utilizar. En cuanto a su presencia en las comunidades, es llamativo el caso de Castilla-La Mancha, donde actualmente no existe ningún sistema instalado robótico, ni en la pública ni en la privada. Seguimos trabajando con la Consejería de Castilla-La Mancha en hacer llegar la tecnología, pero todavía no se ha conseguido. La cirugía robótica ya ha llegado al Congreso a través de una PNL del Grupo Socialista. Contempla una planificación conjunta con las administraciones autonómicas y asociaciones científicas en inversión, en garantizar una formación continuada a los cirujanos y en evaluar periódicamente resultados en coste-efectividad y en salud. Crónica 24/7. Ocasión perfecta para hacer una desconexión de nuestras vidas rutinarias, lo que sea, y venir a un sitio a disfrutar de colegas y de música. ¡Mucho Viñarrock, chaval! ¡Mucho Viñarrock! Este año, el murmullo de la multitud y el eco de los altavoces. En esta edición el Festival Sonar ofrecerá más de 140 actuaciones. El sonido de la música de los festivales en España y en Europa se está mezclando con el ruido del miedo, del hambre y del dolor por las más de 57.000 personas, casi todas civiles, que ha matado el ejército israelí en Gaza en los últimos 21 meses. Este año, frente a las bombas, el boicot musical. Y de eso va este Crónica 24/7, de que decenas de grupos de rock y artistas de música electrónica están cancelando su participación en los festivales promovidos por un fondo estadounidense. Se han enterado de que, entre otras cosas, concretamente este fondo, KKR, hace negocio en los territorios palestinos ocupados ilegalmente. And I'ma say it till I die, with my chest to the sky. Este año, en muchos festivales, los artistas han querido cambiar su música por el silencio y el grito de libertad para Palestina. Free Palestine, the message is love. El Free Palestine cambia el cartel de los festivales de música. Por Raquel García. Bueno, yo creo que el objetivo es aceptar que no me iba a sentir cómodo bailando en un sitio o celebrando en un sitio donde sé que de una forma más directa o indirecta el dinero va a acabar financiando un genocidio, ¿no? Que es lo que está pasando en Gaza. Me cuesta mucho desconectar que ese gasto de dinero de alguna forma está financiando algo que me parece terrible. La noticia saltaba en la prensa a mediados de mayo. La compañía Superstruck, empresa británica de entretenimiento en vivo y una de las mayores promotoras de festivales del mundo, había sido adquirida por Colbert Kravis Roberts, un fondo de inversión estadounidense conocido como KKR, que está relacionado con empresas israelíes de ciberseguridad y con promociones inmobiliarias en los territorios ocupados palestinos. Fue cuestión de horas la movilización en redes sociales de grupos de música y de miles de asistentes a festivales que comenzaron a reclamar un posicionamiento claro a los organizadores. Artistas como Nexus, Élite, Fermín Muguruza y Reincidentes anunciaron que cancelaban sus actuaciones. El fondo KKR está detrás de los principales festivales de la temporada, como el Sonar, el Viñarrock, el FIB de Benicàssim o el Arenal Sound. Hay cosas que podemos decidir, ¿no? Que es a quién votamos, a quién elegimos para ciertas cosas y en qué lugares dejamos nuestro dinero. Y obviamente sé que en el momento en el que compras en un supermercado o en otro, o haces un viaje de un sitio o a otro, estás determinando cómo eso impacta en la economía y en la vida de la comunidad. Claro, y en este caso es como evito individualmente y acepto hacer algo que me va a dejar la conciencia más
más tranquila y con calma. Se inició un movimiento de usuarios que reclamaron la devolución de entradas. No es un derecho cuando se alegan motivos éticos, pero el cambio de cartel, que es compromiso de los organizadores, abría la puerta para poder hacerlo. Enrique García es portavoz de la OCU. Salvo que en el contrato se disponga algo en contrario, el consumidor no tiene derecho a la devolución del precio de la entrada cuando hay motivos éticos. Lo habitual es que se produzcan el derecho al reintegro cuando hay una modificación del cartel, de la hora, de la fecha del espectáculo, que son compromisos por parte del organizador. Y aquí sí nace el derecho a la devolución. El Sonar fue uno de los primeros festivales en pronunciarse. Referente de la música electrónica, este año ensombrecida por su vinculación con el Fondo Pro-Israelí. Cerca de una treintena de actuaciones, casi el 30% de su cartel, fueron canceladas a pesar de que desde la organización intentaron marcar distancias condenando el genocidio en Gaza. Nos hemos visto involucrados en una tragedia de la que estamos completamente en contra, este genocidio, pero en ningún momento ha habido dudas del evento. Como plataforma cultural tras 32 años y como un espacio de libertad de expresión para los artistas, esto nunca ha estado en duda. La franja alta de estos artistas, grandes como Nati Peluso, Eric Prydz, Armin van Buuren, muchos otros, nunca ha estado en duda, pero con ellos hemos hablado y habíamos pasado otras crisis, pero evidentemente esta ha sido especial. Es Enric Palau, codirector del festival en Ser Catalunya. Reconocía la presión que habían sufrido por una inversión de la que nadie les había informado, pero que garantizaba la continuidad del festival. Palau hablaba de las conversaciones que había mantenido con los artistas, aceptando la postura de quienes quisieron desmarcarse, y del trabajo contrarreloj para que las cancelaciones no afectaran al evento. Sobre las dudas de muchos de los asistentes, Palau reflexionaba sobre cómo esta polémica tenía que servir para abrir un debate sobre el papel de la cultura en el contexto global. Bueno, que si té algun dubte, miri aquesta pàgina del Sonar Respon. Y si tiene alguna duda, que mire la web de Sonar Responde y que se plantee la incoherencia de nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, con todo lo que consumimos, lo que hacemos. Podríamos hacer un estudio muy completo de cada acción que hacemos, todas las repercusiones que llega a tener, y que finalmente creo que se tiene que preservar la cultura como un espacio de inspiración y de libertad de expresión. Y le diría a esa persona que venga con esa voluntad. Amb aquesta voluntat. Las redes sociales han servido para amplificar una protesta que ha partido de los propios festivales, del público, pero también de los artistas que se han negado a actuar por motivos éticos. No solo porque rechazan lo que está ocurriendo en Gaza, también porque no quieren verse relacionados con eventos que están financiados por fondos que participan en industrias armamentísticas o que tienen un determinado posicionamiento político. Hay una sensibilidad colectiva que no solo afecta a los grupos o a los promotores que están detrás, sino a toda la cadena cultural. Y sobre todo lo que hay es una demanda clara de transparencia. La gente quiere saber quién está detrás de lo que se consume culturalmente, ¿no? En este caso, quién paga la fiesta, y esto lo quiere saber tanto el público como los propios profesionales. Pero no es algo que se limite solo a la música. En el Reino Unido lo hemos visto también en el Festival Literario de Hay, donde autores se retiraron por el patrocinio de determinadas empresas con ciertas vinculaciones con Israel y con los combustibles fósiles. Lo estamos viendo también con los patrocinios a determinados museos. Lo explica Carlos Moreno Clemente, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña y especialista en organización de eventos. La entrada de inversores es algo habitual, sobre todo en los festivales más grandes, que no pueden sobrevivir con la venta de entradas y con las ayudas públicas cada vez más exiguas. Así que la financiación privada ha encontrado en el sector un negocio rentable gracias al boom de los eventos en directo. El problema surge cuando esa inversión choca con los valores que el festival representa. En el mundo de los museos lo hemos visto como determinados patrocinios de determinadas empresas hacia el arte y demás también han generado protestas, ¿no? Y han condicionado determinadas exposiciones. Lo hemos visto también en momentos del pasado, cuando, por ejemplo, se discutían los patrocinios de determinados países con una reputación dudosa, cuando patrocinaban empresas tabacaleras o empresas petroleras, etcétera. Es un debate que no es nuevo sobre la cultura, pero cada vez tenemos esa presión social o esa conciencia social también más fuerte.
¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, pues en Sonar? Realmente, después de la polémica, también es cierto y es positivo, además de la cancelación de los artistas, ver una reacción por parte del festival, tomando medidas interesantes, como por ejemplo, directamente condenar el genocidio ocurrido en Gaza, ¿no? Y esto no es a veces algo que sea tan habitual. Ante la avalancha de críticas y de cancelaciones que aún hoy continúan, los organizadores aclararon a dónde iban esos beneficios. En un comunicado aseguraron que todos los ingresos de Superstruck permanecen íntegramente dentro de la empresa y que se destinan al desarrollo y a la puesta en escena de los festivales que organizan en todo el mundo. La polémica ha abierto ese debate sobre las implicaciones de quién es el que paga, porque igual que la cultura no es neutral, su financiación tampoco. Crónica 24/7. Las noches tropicales, esas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, no dejan de crecer en España por culpa del cambio climático. En 2023, los termómetros registraron un 50% más noches tropicales que en los 30 años anteriores. En el sureste peninsular, por ejemplo, hay de media 60 de esas noches en las que no se puede dormir por culpa del calor. Y mientras el calor extremo aumenta en España, crece a ritmo de récord también el número de personas que no lo puede combatir. De eso va este Crónica 24/7, de que más de un tercio de los españoles admite que su hogar no está preparado para soportar el calorazo. Con las niñas en bragas en el suelo, salíamos a la calle, dormían aquí afuera, les daban las 3, 4 de la mañana sin dormir, compraba y en el verano el tercer día... Son víctimas de la pobreza energética como Melissa, que hasta que le llegó la ayuda de Cruz Roja tuvo que elegir entre dormir o comer alimentos bien conservados. Los niños, con decirle que no tomaban leche. En ese entonces no tomaban leche porque se abría la caja y como no se la acababan para el siguiente día, ya no estaba buena. ¿Cómo se vive? Amenazado por el calor. ¿Cómo se sobrevive al insomnio de las noches tropicales? El calor, la otra cara de la pobreza energética. Por Adela Molina. Les presento a Melissa. Me llamo Melissa García, tengo 35 años, mamá de 4 niños, pero aquí en España solo están 3 conmigo. Melissa es de Guatemala, aunque lleva ya 6 años viviendo en España junto a su marido y, como ella misma cuenta, 3 de sus hijos. Residen en una casa en Garrapinillos, un barrio a las afueras de Zaragoza. No tenemos árboles alrededor, o sea, los tenemos al frente y así, pero la casa no la cubre. Entonces, pues imagínense estarle pegando el sol todo el día. Por la mañana se estaba muy bien, pero por la tarde, por la noche. Hasta hace nada vivían a oscuras, no tenían acceso a electricidad y las noches, como explica, se hacían largas. Con las niñas en bragas en el suelo, salíamos a la calle, dormían aquí afuera, les daban las 3, 4 de la mañana sin dormir. Tampoco podían conservar los alimentos. Los niños, con decirle que no tomaban leche. En ese entonces no tomaban leche porque se abría la caja y como no se la acababan para el siguiente día, ya no estaba buena. Así han estado hasta que hace poco más de un año recibieron la ayuda de Cruz Roja, que les ha colocado paneles solares en la vivienda para poder tener electricidad y que sea barata, porque el de Melissa, que tiene un contrato temporal en Amazon, es el único salario que entra en la casa. Ella está que no se lo cree con esta nueva situación. Tenemos nevera, se puede tener las cosas ahora que hay verano, pues les puedo comprar una bolsita de estos de que se congelan. Tenemos el pingüino, o sea, solo tenemos un pingüino en el salón, tengo que decirlo, pero por lo menos en el día
se está bien allí. O sea, en la noche ya tienen el ventilador, ponen el ventilador. Como el de Melissa y su familia hasta hace poco, un 33,6% de los hogares en España, 1 de cada 3, declara que no puede mantener una temperatura suficientemente fresca en verano. Ese porcentaje es la media, pero por nivel de renta es aún mayor entre los más pobres, supera el 41%. El dato es del INE, del año 2023, pero es el más reciente que tenemos. Y es que la pobreza energética de verano está mucho menos estudiada que la pobreza energética de invierno. A nivel europeo, el último dato oficial es de 2012, hace más de una década. Según Eurostat, entonces, el 19% de los europeos sufría pobreza energética de verano. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística tampoco pregunta por este problema de forma recurrente. Nos lo ha contado Efraín Centeno, que es director de la Cátedra Pobreza y Energía de la Universidad de Comillas. La medida exacta de la pobreza energética de verano es realmente una asignatura pendiente, porque es un problema relativamente nuevo. Hasta ahora nos centrábamos en la pobreza energética de invierno. Entonces, las encuestas que hace el INE, que es de donde se saca esta información, que es particularmente la encuesta de condiciones de vida, esto no lo pregunta todos los años, lo pregunta ocasionalmente. A falta de cifras oficiales concretas, lo que sí están notando ya algunas organizaciones como Cruz Roja es que es un fenómeno creciente. Sara Casas es responsable de proyectos de pobreza energética de la ONG. Pero te diría que cuando empezamos en el 2017 atendíamos los periodos de invierno, pero ahora no está debido a estas olas de calor tenemos casi el mismo número de personas que vienen solicitando ayuda tanto en verano como en invierno. En 2024, el año pasado, Cruz Roja atendió a más de 11.000 personas por pobreza energética, casi 6.000 de ellas entre enero y mayo. Vivir en una casa sin la temperatura adecuada afecta la calidad de vida, lo contaba Melissa, pero también a la salud y hasta la convivencia. En una casa donde la temperatura es muy alta, pues realmente uno no puede pues estar, si quiere, disfrutando del ocio, pues no puedes, o por ejemplo si alguien tiene que trabajar en casa, o si tiene que estar, por ejemplo, los niños estudiando, no se puede, con lo cual el impacto es fuerte. También además influye en las relaciones entre las personas, ¿no? Cuando hay una situación de temperatura que no es confortable, bueno, pues se puede deteriorar la convivencia. Expertos y ONGs coinciden en que es fundamental tener datos actualizados para poder tomar medidas eficaces. Medidas que pasan en primer lugar por tratar de mejorar todo lo posible las viviendas actuales con climatización y mejor aislamiento. Muchas administraciones ofrecen ayudas para, por ejemplo, cambiar las ventanas, poner toldos, mejorar el aislamiento de cubiertas o fachadas, aunque a veces solicitarlas no es sencillo. También es esencial planificar ciudades que tengan en cuenta el cambio climático. Cuando las ciudades pues son ciudades que tienen espacios abiertos, parques, zonas arboladas, cubiertas verdes en los edificios, ahí hay una reducción de la temperatura de las viviendas, pero claro, todo eso hay que diseñarlo cuando se construyen las ciudades. Todo el tema, por ejemplo, del arbolado es fundamental, el tener cuantos más árboles mejor y no perder los que tenemos. Y en esta línea disponer de refugios para sobrellevar las altas temperaturas. Zonas, pues cuando en las casas finalmente no se puede estar, que haya lugares donde la gente pueda estar, que pueden ser bibliotecas, centros comunitarios, centros comerciales, en que la temperatura sea más baja, pero claro, tienen que ser sitios que estén preparados para que la gente pueda estar ahí pasando largos periodos de tiempo y que haya suficiente capacidad. Otra medida fundamental es mantener unos precios razonables de la energía y en ese sentido la apuesta por las renovables es lo mejor a medio plazo, aunque la transición a la descarbonización también exige ayudas a los más vulnerables. Las inversiones que hay que hacer para tener esas renovables cuestan un dinero. Entonces, el hecho de que haya renovables a largo plazo va a hacer bajar el precio de la electricidad, pero requiere unas inversiones que hay que pagarlas y eso también se va a ver reflejado en la factura. Entonces, por eso lo que tiene sentido es que para las personas más vulnerables haya además unas ayudas adicionales para que en los momentos que los precios todavía pues, no sean accesibles, que puedan tener acceso a los servicios energéticos. Un estudio publicado esta misma semana y dirigido por el Imperial College de Londres atribuye a la última ola de calor de este mismo mes de julio la muerte de 2.300 personas en Europa, más de 400 de ellas en Madrid y Barcelona. Adaptar las viviendas y las ciudades al calentamiento global es esencial, no solo por confort, es cuestión de supervivencia. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios,
historias. Es la sensación como si tú estuvieras dentro de la cavidad abdominal del abdomen del paciente. Es esa misma sensación es la que va a tener el cirujano cuando se sienta en la consola. Información, miradas. Nos hemos visto involucrados en una tragedia de la que estamos completamente en contra, este genocidio, pero en ningún momento ha habido dudas del evento. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Solo tenemos un pingüino en el salón, tengo que decirlo, pero por lo menos en el día se está bien allí, o sea, en la noche ya tienen el ventilador, ponen el ventilador. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.